Bien, regresamos. Segundo bloque de Vencedores Vencidos en esta noche, en la cual escuchamos de fondo esta cortina, podríamos decir, casi espectral, porque claro, nos da el pie para abrirle el micrófono a nuestro querido Negro Bigletti y que nos cuente qué vinculaciones, qué relaciones, qué conclusiones podemos arribar entre esta trigonometría de arte, anarquismo y democracia. Bueno, gracias por ese pie, Luisito. Realmente es un tándem, o mejor dicho, es una santísima trinidad un poco desordenada, una papa caliente, por decirlo de alguna forma. Porque algunas de las cosas en las cuales yo me venía preguntando, mientras estábamos armando este bloque de arte, anarquismo y democracia, más en el énfasis en el arte, venía justamente considerando cuáles son las herramientas o los instrumentos en los cuales veníamos trabajando desde la democracia o con ese tratamiento que se le da de tratar de democratizar las artes. Siempre que se habla justamente de tratar de generar democratización, se habla de una cuestión de representatividad. No obstante, también tenemos que considerar que la democracia, por definición, termina siendo o decanta en una dictadura de las mayorías. En ese sentido, pensar justamente en que tenemos un sistema donde lo raro, lo extremadamente inusual, lo que no entra dentro de la norma, termina quedando marginado, sin ningún tipo de vinculación con el resto de la comunidad, aislado. También nos habla de cómo hay ciertos dispositivos o instrumentos del poder que lo que hacen es asegurarse, perpetuarse y seguir trabajando en pos de eso, la inmortalidad dentro de ciertas esferas. Estoy pensando, por ejemplo, en un órgano que supo ser extremadamente anarquista en su momento, en su surgimiento, como fueron los gremios, los sindicatos y todo tipo de organización de trabajadores, y que por hoy en nuestra realidad más próxima suelen ser órganos burocratizados, intervenidos por política partidaria y serviles a no solamente la esfera específica del poder que instrumenta y dirige hacia dónde van las medidas de fuerza y los acuerdos, sino también en la medida de poder generar ciertos convenios que no le toquen el culo a nadie que tenga la sartén por el mango. ¿Qué tiene que ver con esto con el arte, me pueden decir, Negrito? Bueno, es muy simple. Lo pienso justamente en que el arte con el tiempo, y sobre todo teniendo en cuenta que Papá Estado es el que ejerce justamente el poder de influenciar la democratización o no, dentro de ciertos rangos de aparición, digamos, el arte se ha transformado o ha generado sus propios organelos o órganos, apéndices, pedúnculos propios como para poder intervenir y generar su propia esfera de acción dentro de este contexto capitalista que venimos viviendo en los últimos 200, 300, andás a saber cuánto podríamos también irnos para atrás. Como todos sabemos, la época de los mecenas ya pasó hace muchísimo tiempo. Los artistas tienen que vivir de algo, esto lo veníamos hablando también en unos cuantos programas anteriores. No se puede pagar la luz ni un óleo con buenas intenciones o reconocimiento. Entonces tiene que haber formas en las cuales se financien estos artistas y también puedan comer, vivir y no solamente sobrevivir de lo que hacen. En ese sentido, muchos de estos órganos que genera la democracia, propicia la democracia, también tienden a esto mismo, y es una de las cuestiones que por ahí me gustaría poner sobre la mesa. El hecho de que los órganos de la democracia terminan siendo una forma de instrumentar la perpetuación en el poder de ciertas, digamos, dinastías de personas. Estoy pensando, por ejemplo, no en la literatura, estoy pensando en la Cámara Argentina del Libro, que es uno de los órganos más antiguos dentro de lo que es la cultura, entre comillas enormes, argentina. Y bien, la Cámara Argentina del Libro sigue con un montón de normas dinosauricas en cuanto a considerar qué es un autor, qué es un libro, cuáles son sus premios, cuáles son las prestaciones que puede dar a autores, editores, y etcétera, es un largo etcétera. Sigue siendo también un asiento de poder, puede ser pequeño, puede ser grande, pero sigue siendo un asiento de poder, así como por ejemplo el Ministerio de Cultura lo es, porque es quien
termina ofreciendo o no financiamiento a determinados proyectos o no. Yo quiero tirar un apunte y acá me gustaría como patear la pelota para la cancha de nuestro querido niño manija, el jefe Capataz Sánchez, que tiene que ver con esto que creo que cualquiera de nosotros tres comparte, que es la idea de que el arte debería perturbar, o sea, el arte debería sacarte del status quo, debería sacudirte un poco la estantería con algún motivo, sea como para choquearte, sea para hacerte reflexionar, sea para movilizarte emocionalmente, pero el arte ejercido o trabajado o motorizado desde la democracia, ¿puede hacer eso? ¿Puede hacer eso una obra financiada con los fondos del Estado? ¿Puede hacer eso un colectivo de artistas que cooptan y trabajan con el poder de turno a fines de poder generar su propia obra y su propio corpus? ¿Usted qué piensa, Sánchez? Primero que nada, no soy jefe ni capataz de nada, eso ya está como de más aclararlo. Segundo, con respecto a lo que es tu pregunta, me parece de que no, en lo personal. Pienso de que justamente, como decís vos, el arte tiene que perturbarte o hacerte sacudir un poco la estantería de lo establecido, y siempre y cuando se esté como tratando con el Estado va a ser como una bajada de línea demasiado evidente. David Cronenberg decía de que el artista no tiene las mismas responsabilidades que un ciudadano normal, por así decirlo, que tenía como la obligación, si lo queremos llamar de alguna forma, de agarrar y de investigar el costado más oscuro de la sociedad, más oscuro de la humanidad, y de que si nos apasiona eso, si nos apasiona el costado más siniestro de lo que somos, que hacia ahí tenemos que ir porque lo podemos hacer por el simple hecho de ser artistas o considerarse de esa manera, se tiene que hacer. Ahora, a lo que yo voy, te hago como una contra pregunta, negro, es el artista que tiene una visión como, digamos, oscura o sombría, o que quiere retratar un costado de la sociedad que estaría incomodando, que sería como una piedra en el zapato del señor Estado, ¿podría agarrar y laburar con ellos? ¿O automáticamente la bajada de línea sería la censura? Hay una cosa bastante particular ahí, porque por ejemplo creo que es lo que se podría llamar como una evaluación situada la que habría que hacer. Y pongo un ejemplo muy puntual. Tuve la suerte de poder estar hablando con compañeros editores de Chile. En su momento nos contaban esta cuestión de que ellos no entendían cómo en Argentina, por ejemplo, sobre todo hablando en lo referente a historieta, no podía haber, o sea, en realidad sí había mucho de la iniciativa privada, o sea, ellos lo veían como una locura y un delirio, sobre todo teniendo en cuenta de que nuestra imprenta no es la mejor de Latinoamérica, ni a palo que es la mejor de Sudamérica. Ellos no veían cómo podía ser que hubiese iniciativas editoriales independientes que estuvieran alejadas de la pata del Estado. Era algo bastante extraño para ellos, pero es un contexto económico totalmente diferente. Cuando yo les pregunté a ellos cómo era que trabajaban, ellos tenían justamente esta cuestión de los fondos concursables, que calculo que debe haber en todo lugar donde hay un Ministerio de Cultura, o donde hay concursos de editoriales o de obras, y que la gran mayoría de ellos se financiaban de esa manera. ¿Cuál era el problema con esto? El problema con esto era que los proyectos que el Estado chileno estaba aprobando siempre tenían que ver con la historia del país, lo cual se da justamente de vuelta a lo que veníamos hablando anteriormente también sobre nacionalismo, patria y todas esas ficciones, de que en realidad una de las pequeñas formas de traccionar tenía que ver con el hecho de decir: si me haces una novela gráfica de Salvador Allende, te lo apruebo. Si me haces una novela gráfica de la represión de la policía chilena en las últimas manifestaciones del año pasado, no creo que te la apruebe y no creo que te la imprima. Y ahí es donde también justamente estamos haciendo un ejercicio del poder. Estamos haciendo un ejercicio del poder porque nosotros que tenemos justamente acceso a ese recurso, como es en este caso la imprenta, tenemos justamente que pensar que podemos
admitir o no la diferencia y el disenso, o podemos hacer de cuenta de que no pasa nada y nuestra vitrina está toda hermosa, bonita y todo con las mismas obras de siempre. Yo en ese sentido me gustaría consultarle al querido Luis María respecto a lo que piensa sobre la cuestión de la democracia, sobre todo en el entorno musical, él que viene de esos ruedos, de esos nichos, de esas zanjas donde están clavando todo el día a pleno rayo del sol. ¿Cómo existe justamente un ejercicio de poder al dejar tocar una banda o no? ¿Cómo existe justamente estos órganos ejercen para que lleguen ciertos músicos o no? ¿Qué pensás, Luis María? Bueno, forma todo también en cierta medida parte de este entramado tan bien consolidado del cual llamamos capitalismo, en el cual, si bien, digamos, estando en un contexto democrático se supone, ¿no? Se supone que uno puede tocar, hablando de musicalmente, puede tocar lo que se le cante y donde se le cante. En la práctica, yendo a lo profundo, resulta que no es tan así, que hay lugares donde, dependiendo de la temática, incluso hasta el mismo género de la música que hagas, vas a poder tocar o no. Va a haber una enorme cantidad de lugares o promotores o representantes o como se les llame, que incluso tampoco te van a querer pagar, incluso hasta van a querer que vos le pagues para poder tocar, y que creo que también tiene que ver con, me parece, cierta confusión en algún momento, en algún punto del camino. Se confunde a democracia con libre mercado, ¿no? Creo que por ahí hay una parte del camino donde alguien peló los cables de esos dos conceptos y los chapó y les puso cinta aisladora arriba, y a partir de ahí muchas personas lo entienden de esa manera. Y claro, si nosotros dejamos al libre mercado la disposición de quién puede tocar en tal lugar porque convoca, porque genera réditos o no, claramente toda esta cuestión de la democratización del arte se empieza a desdibujar un poco bastante. Creo también que dentro de la música, como así también en la historieta, la literatura y otras cuantas ramas del arte más, la manera de poder llegar a una supuesta democratización es la generación autogestiva. De todas formas, sabemos que no es fácil, sabemos que el camino está lleno de obstáculos, de pendientes y de cumbres borrascosas que hacen que sea todo un desafío el poder gestionarse, autogestionarse de esa manera, y que a final de cuentas son muy pocos en el campo de la música, por ejemplo, muy pocos los artistas, las bandas que partiendo desde un terreno de la autogestión han llegado a un nivel en el cual puedan sostenerse económicamente a sí mismos. De todas formas, también tenemos un parámetro hiperrepresentativo, que es nada más y nada menos que la banda que hizo una canción cuya canción le da título a este programa. Estamos hablando claramente de Los Redondos, ¿no? De donde, partiendo desde un laburo autogestivo, llegaron a ser una banda que convocó millones, me atrevo a decir, de personas, capaz que no todas al mismo tiempo, pero sí a lo largo de su trayectoria. Creo que el ejemplo, digamos, está puesto en la resistencia, en la lucha desde esa trinchera, la trinchera autogestiva, sobre todo porque si lo tomamos desde, como decimos recién, una perspectiva economicista, los dueños de los medios de producción, llámese, por ejemplo, medios de difusión masiva, llámese, por ejemplo, grandes recintos donde tocar, no van a estar dispuestos a que todo se desarrolle de esta manera tan democrática. No sé si quieren, ¿no?, agregar algo al respecto. Acá del otro lado del vidrio me hacen seña de que no, de que tiene pánico de nombrar algo. La verdad que quedé estupefacto, quedé anonadado con tanta catarata de sabiduría que provienen de sus labios. Bien, bueno, entonces nada más. Negrito, si querés hacer una especie de epílogo de este bloque y posteriormente presentar el temaiken que vamos a escuchar a continuación. Perfecto. Una de las cosas que sí me gustaría como sumar un poquitito más tiene que ver con el hecho, esto mismo que decías vos, Luisito, de poder generar
esta diferenciación entre la democratización y el libre mercado, que es algo que lamentablemente como que están ya medio empalmados esos conceptos y a veces está todo tan manoseado, diría el tango, que de alguna forma es muy regular tener esa confusión. Y otra cosa muy importante también empezar a pensar en que muchas de las cosas que tienen que ver con el arte, en ese sentido, nosotros siempre decimos que el arte es una cosa inabarcable porque es muy grande, pero la gran mayoría de las formas, digamos, de expresión de una persona jamás deberían tener que regirse por un mercado. La gente que quiere vivir del arte tiene que pensarlo porque, digamos, de alguna forma tiene que venderlo, pero a lo que voy es esto. El mercado piensa en cuestión de competencia, en términos de competencia, y la gran mayoría de la gente que habilita los mercados, diferentes mercados de la música, editorial, el cine, el teatro, etcétera, piensa también en esos términos, en términos de competencia. ¿Qué está haciendo el otro? ¿A dónde me puedo colgar? ¿De las tetas de quién me puedo colgar? ¿Y cómo puedo llegar a ganar un poco más o más o menos similar con algo que ya se probó que la gente le gusta y lo va a consumir? Cuando en realidad muchas veces el arte tiende hacia esto que también creemos que culturalmente no es normal, que es la crítica. Nosotros consideramos que el arte también es una forma de generar crítica y de poder repensar, reformular un montón de cosas que nos suceden. No todos los corazones rotos son iguales, y está buenísimo que haya 20 millones de canciones sobre corazones rotos por eso mismo. Pero bueno, la democracia y en este sentido el libre mercado tienen esta diatriba de que si no te gusta lo que encontrás, andate, como dirían nuestros queridos compañeros de Todos tus muertos, y es el tema con el cual nos vamos a ir al próximo bloque. Luisito, por favor, hace los honores. Vencedores vencidos. Existe otra manera de ver, de pensar y de sentir la realidad. Todos los lunes de 20 a 22 horas exploramos los distintos elementos que componen nuestra vida cotidiana desde el prisma del arte y el anarquismo. Vencedores vencidos. Somos la chispa que enciende la llama. Por el 93.3 FM y en radiolaquintapata.com.ar.